Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. Los cortes de energía para los próximos 3 días serán de 2 y 3 horas e iniciarán en los mismos horarios. El ministro de Energía, Roberto Luque, dijo que hay probabilidad de que durante el feriado no se programen apagones. Sin embargo, el gobierno no tiene fecha para que finalicen los racionamientos. La séptima rueda de prensa del ministro de Energía encargado, Roberto Luque, fue este lunes en el Palacio de Carondelet. Las noticias, dijo, se van tornando positivas, aunque la crisis energética persiste. Después de varias conversaciones hemos reactivado la interconexión con Colombia y han decidido vendernos energía, esta compra de 6 gigavatios hora día. Esta vez la negociación permitió comprar a 25 centavos el kilovatio hora, es decir, a la mitad de lo que se pagó en noviembre pasado. Con esto y con mejores caudales en los embalses, el ministro explicó que es posible reducir los horarios de los racionamientos durante los próximos días e incluso prescindir de ellos durante los fines de semana. Mi idea sería que estos 3 días sean solo 2 a 3 horas y lo más probable es que no tengamos cortes el día viernes, sábado y domingo. Sin embargo, el gobierno no tiene una fecha tentativa para poner fin a los apagones. Cualquier aseveración sobre tiempos es muy apresurada. Lo que sí es que estamos dando pasos importantes. Empezamos cortando un domingo. Esta interconexión con Colombia nos permite ser un poco más estandarizados en los horarios georreferencialmente y en franjas de tiempo. Continúan buscando alternativas para reducir el déficit de energía. Por ejemplo, las autoridades del ramo mantuvieron una reunión con la industria cerámica para que encuentren fuentes privadas de energía. Históricamente viene consumiendo aproximadamente 6 a 7 millones de pies cúbicos y aparte consumen 3 megavatios del sector del sistema interconectado para generar energía para su producción. Ellos esos millones de pies cúbicos los pueden encontrar de otras fuentes privadas y hemos conversado para que esos millones de pies cúbicos los podemos usar en Termogas Machala y ampliar la producción. Eso aproximadamente va a implicar cerca de 25 megavatios adicionales que se interconectan inmediatamente. Mientras tanto, la contratación de barcazas y otras formas de energía adicional siguen sin concretarse. Un informe de Contraloría revela que jueces de Yaguachi y San Borondón permitieron que una contratista de Termogas Machala siga operando en la central pese a reiterados incumplimientos. Se trata del consorcio TGM Turbinas, encargado del mantenimiento a generadores eléctricos. Se trata de 2 compañías que integraron el consorcio TGM Turbinas y que para ser contratadas por Selec utilizaron documentos falsos para acreditar una experiencia en el área que no tenían, razón por la que incluso se interpuso una denuncia en Fiscalía por falsificación y uso de documento falso. Pero en abril de 2022, desde el despacho del juez de Yaguachi, John Rodríguez, se emitieron medidas cautelares en favor del consorcio, con lo que se ordenaba a Selec abstenerse de dar por terminado el contrato. Esta empresa pública reclamó, no solo porque el proceso de contratación se llevaba en El Oro y no en Guayas, sino porque aún no se podía considerar al consorcio como contratista de Selec, porque el proceso de selección aún estaba en marcha. Pero, pese a 8 insistencias, no hubo respuesta. Con decisión judicial encima, entonces, se admitió y adjudicó contratos a oferentes que no cumplieron con los requisitos mínimos exigidos en los pliegos. Pero ahí no quedó todo. El consorcio que debía dar mantenimiento a las unidades de generación TM3 y TM4 de Termogas Machala incumplió los plazos determinados en el contrato. No se devengó el anticipo entregado, pero pese a todo, no se pudo sancionar porque el consorcio recurrió nuevamente a la justicia. En marzo de 2023, un juez de San Borondón ordenó abstenerse de ejecutar garantías y de imponer multas. Dispuso también abstenerse de impedir que el contratista ingrese a la obra. Todo consta en un examen realizado por la Contraloría a los contratos firmados en esta central entre 2018 y 2022. Hoy Termogas Machala funciona apenas en un 25% por, entre otros, la falta de mantenimiento de sus unidades de generación. La Contraloría ejecuta otro examen a la fecha. Hace una semana apenas, un equipo encabezado por el propio Contralor General del Estado visitó esta central, a la que el ministro de Energía encargado ha calificado como el epicentro de la ineficiencia energética y que ahora se sabe, tampoco ha estado alejada de polémicas decisiones judiciales.
3 de los 4 cuerpos de los militares fallecidos en el accidente de helicóptero en la provincia de Pastaza llegaron hoy al aeropuerto Cotopaxi, en donde recibieron la ceremonia protocolar de honores fúnebres. Los restos del otro ocupante fueron llevados a Guayaquil. Para las familias, el Ejército del Ecuador les agradece por los servicios de los soldados del Ecuador. Cobijados por la bandera del Ecuador y a su fondo el volcán Cotopaxi, arribó los 3 cuerpos de los militares que fallecieron en el accidente aéreo en la provincia de Pastaza, donde 8 personas perdieron la vida. Realizaremos los actos fúnebres, los honores respectivos a todos nuestros compañeros de la aviación del Ejército. Los militares que fallecieron en la operación militar fueron recibidos en una ceremonia protocolar. Amigos, camaradas y familiares se dieron cita hasta el aeropuerto Cotopaxi. Todos los soldados de las Fuerzas Armadas nos encontramos en este momento de luto por el fallecimiento de nuestros soldados, los cuales se encontraban cumpliendo misiones de ayuda humanitaria dentro de este conflicto armado no internacional. Estaban trasladando las vituallas que se requieren en un sector el cual quedó aislado. Los cuerpos de los militares fueron trasladados a Machachi, al sur de Quito, y a Tuntaqui, donde serán velados por sus seres queridos. Estábamos realizando abastecimientos en el sector de Ispingo, una zona afectada por las inundaciones. Y en este momento nuestras aeronaves, nuestras alas, continúan desplegándose alrededor de todo el territorio nacional, proporcionando la ayuda humanitaria que necesita nuestro país. La aviación militar está de luto porque despiden a sus camaradas que fallecieron cumpliendo su deber. Ecuador demandó este lunes a México ante la Corte Internacional de Justicia por al menos 4 violaciones al derecho internacional, entre ellas haber concedido asilo a Jorge Glass. Esto se da a un día de que la misma Corte de La Haya escuche los alegatos de México, país que solicitó medidas cautelares. La tensión entre Ecuador y México no cesa. Este lunes Ecuador demandó a esa nación ante la Corte de La Haya por conceder asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por delitos de corrupción. En total, son 3 los cargos planteados, entre ellos incumplir normas de asilo político y diplomático y convenciones anticorrupción de los que ambos países son signatarios. En su cuenta de X, la Corte Internacional de Justicia confirmó que recibió la demanda. Está el Ecuador en su legítimo derecho de presentar no sus razones, porque ya no son sus razones, está presentando formalmente una denuncia sobre las convenciones que México no ha respetado. Esto se da un día antes de que la misma Corte escuche los alegatos de México frente a las medidas cautelares que solicitó contra Ecuador, tras la irrupción de su embajada en Quito el pasado 5 de abril. Por su parte, Ecuador tendrá la oportunidad de presentar sus descargos el miércoles, en audiencias que durarán entre 2 y 3 horas. Hubiera sido muy interesante que el Ecuador pueda socializar esto con una comunidad académica, con una comunidad jurídica, en pos de todos tratar de sumar en un mismo objetivo común. Por ello, Santos tiene incertidumbre sobre la estrategia que utilizará el gobierno ecuatoriano. De acuerdo al estatuto de la Corte, el artículo 31.2 y 31.3 faculta a todo Estado miembro a poder tener un juez, un magistrado ad hoc de su misma nacionalidad, por ejemplo. El Ecuador no ha anunciado si es que va a optar por esta estrategia. En total son 15 magistrados de varias nacionalidades, entre ellas México, los que tomarán una decisión al respecto. El análisis de la demanda como tal, en la que México pide, entre otras cosas, expulsar a Ecuador de la ONU y una reparación económica, aún no tiene fecha. Seguimos, amigos, continúa la polémica por la cuestionada venta del Hotel Quito, mientras el IES y colectivos ciudadanos buscan revertir esa negociación. Desde el municipio se trabaja en sostener como legal la venta de un patrimonio de la ciudad. La cuestionada venta del Hotel Quito por parte del Seguro Social a la empresa china CNBC se habría preparado desde el 2014 con la venia de las autoridades de patrimonio cultural de la época. Pedro Sempertegui, hasta hace poco subdirector técnico del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, reconoce que tras un análisis jurídico se detectó que en 2014 ya se preparaba el terreno para la venta del hotel. La venta de los bienes patrimoniales estaba prohibida si es que pertenecían al Estado. No podía haberse dado esa venta. Y para
ello se elaboró una ficha en la que se disgregaba la edificación del hotel del resto de la propiedad para mantener únicamente a la construcción como patrimonial, no así los parqueaderos y jardines. De ahí que ejecutada la venta en 2016, la empresa china preparaba su proyecto de construcción en las áreas supuestamente no patrimoniales. Ese análisis técnico y jurídico del patrimonio, del valor patrimonial del complejo arquitectónico del Hotel Quito con todos sus predios es lo que falta por definir. Y es eso lo que motivó a los colectivos ciudadanos a buscar una medida cautelar para frenar las intenciones de la firma china que compró el hotel gracias a la gestión del expresidente del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa, y autoridades del momento. De ahí, en medio de esta disputa, se plantea como opción revertir esta venta irregular por alguna vía legal. Y mientras desde el Seguro Social, algunos colectivos ciudadanos y ex autoridades de la capital se insistirá en que se reconozcan las irregularidades en la venta del Hotel Quito ejecutada en 2016. Hay algunos cambios que se han ejecutado en los últimos días que podrían pretender inclinar la balanza en favor de la cuestionada venta. Ocurrió hace 8 días. El directorio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural removió a Catalina Tello como directora del instituto. Fue ella quien con su equipo detectaron las irregularidades que distinguió espacios patrimoniales, no patrimoniales. ¿Qué quiere decir un espacio no patrimonial? Que puede ser, pues, digamos, un espacio utilizado, reutilizado. Su salida coincide con la pretensión de las autoridades del municipio de volver al momento del 2014 y avalar la venta del emblemático Hotel de Quito. En la acción de medidas cautelares, Carolina Pantoja, su procuradora metropolitana, expone ante la Fiscalía que todos los actos administrativos emitidos por la municipalidad en todos estos años no han sido objeto de impugnación alguna, ni en sede administrativa ni judicial, por tanto son legales y legítimos y no pueden ser revisados en una garantía jurisdiccional. Asegura que el instituto se estaba arrogando funciones en referencia a las acciones de Tello. Es más, la funcionaria del municipio advierte que Catalina Tello, quien firma el oficio que se corre traslado, ha sido removida de su puesto por parte del directorio. La intención, dice Tello, es clara. Ha solicitado que se deje sin efecto estas medidas cautelares, colige que mis actos tomados en favor de la protección del Hotel Quito durante estos 3 años no tendrían validez. Y todo esto es parte de la batalla legal en la que han entrado los colectivos ciudadanos y el IES, desde donde se cuestiona las condiciones en las que se vendió un patrimonio de la ciudad. Y de otro lado, autoridades que intentan avalar una negociación a la que le rodearon las sombras. Un hombre de confianza de Javier Jordán y Leandro Norero obtuvo contratos por más de $20 millones con entidades del Estado. El portal de compras públicas revela contrataciones con municipios, prefecturas e incluso hospitales del Ministerio de Salud. El nombre de Pablo Alcócer Serrano aparece por primera vez el pasado 28 de marzo, cuando ante la Fiscalía, Elibe Angulo, alias Estimado, abogado del narcotraficante Leandro Norero, lo nombró y lo identificó como contratista de Javier Jordán. En algún momento nosotros nos reunimos con el alcalde Cisneros, no recuerdo si es de Salinas o de La Libertad. En esa reunión estuve presente yo, el alcalde Cisneros y el contratista del señor Jordán, que se llama Paco Junior Alcócer Serrano. Alcócer, de 38 años, se identifica como empresario dedicado a la construcción de puentes, parques, reasfaltado de vías y venta de insumos médicos. De 2012 a 2022 recibió adjudicaciones por más de $20 millones, según el Servicio de Contratación Pública. En 2012 y 2017 recibió contratos por casi $3 millones con el municipio de Durán, cuyo titular entonces era Dalton Narváez, quien actualmente está prófugo por peculado. En 2021, cuando Susana González estuvo al frente de la prefectura de Guayas, firmó un contrato por $8.2 millones para la rehabilitación y el asfaltado de la vía Simón Bolívar. Y ese mismo año, la alcaldía de Salinas le dio un contrato por $1 millón. Con gobiernos locales, Alcócer Serrano se adjudicó al menos $19 millones, pero no fueron sus únicos clientes. El hombre de confianza de Norero y Jordán también era conocido en los hospitales de la Red Pública de Salud entre 2015 y 2016.
2019. Vendió insumos médicos a los hospitales Francisco y Casa Bustamante, Guayaquil, Los Ceibos y la Dirección Distrital Pascuales. Los negocios se cerraron por más de $1,5 millones. Y aunque la historia contada por Angulo, el abogado de Norero, debe ser comprobada por la Fiscalía, Diario Expreso confirmó la cercanía de Alcócer con Norero y Jordán. El 13 de enero de 2022, Paco Alcócer giró un cheque por $1.3 millones para comprar un lote en la urbanización La Ribera de Batán, en San Borondón, de propiedad de Javier Jordán. Leandro Norero fue detenido en esa casa 4 meses después de la transacción. Un año antes, Alcócer compró el Toyota Land Cruiser blindado de la empresa Dimarla de Javier Jordán y lo revendió a la esposa de Norero. Alcócer Serrano ha justificado que todos sus fondos salieron de sus negocios con el Estado. Y los postulantes al cargo de jueces nacionales podrán presentar la reconsideración a su postulación hasta el próximo 2 de mayo. Es el segundo intento del Consejo de la Judicatura por integrar en su totalidad a la Corte Nacional de Justicia, y el fantasma de los casos de corrupción aún acecha el concurso, pues de los 266 postulantes a estos cargos, al menos 3 han sido nombrados en casos tan controversiales como metástasis, purga y obstrucción a la justicia. El nombre del ex juez nacional Byron Guillén apareció en varias ocasiones en los chats de Leandro Norero, en donde se hizo referencia que para salir de prisión se tenía comprometidos a varios jueces nacionales, entre ellos Guillén. También el ex conjuez nacional Roberto Guzmán fue nombrado dentro de un habeas corpus solicitado por Norero, pues formaba parte del tribunal que debía resolverlo. Finalmente también figura la jueza de Santo Domingo de los Áchilas, Anabel Torres, quien dentro del caso Independencia Judicial fue nombrada por la mano derecha de Wilman Terán, al relatar cómo se dio el proceso en el que Terán redactó la medida cautelar a favor de Jorge Glass. Para la vocal del Consejo de la Judicatura, Yolanda Yupangui, la ciudadanía debe estar tranquila, pues existen al menos 3 filtros para garantizar la probidad de quienes lleguen al cargo. Hemos pedido a la Fiscalía que nos dé un reporte de todos los casos que existan. Para el coordinador de la Comisión Anticorrupción, Germán Rodas, los ojos de la ciudadanía están sobre este concurso, que debe ir de la mano de la depuración dentro del sistema de justicia. Debe actuarse para impedir que nuevamente la justicia esté al servicio de la delincuencia. De las 400 personas inscritas en un primer momento, 152 quedaron fuera de la fase de postulación, con 266 personas que completaron el proceso. A partir del 30 de abril al 2 de mayo podrán presentar sus solicitudes de reconsideración. Revisará solo aquellos que reclamen algún dato. Se tiene previsto que a finales de octubre el Consejo de la Judicatura nombre a los 10 nuevos magistrados de la Corte Nacional, de los cuales 3 serán nombrados para la Sala Penal. Tras el asesinato de la ex reina de belleza Landy Párraga este fin de semana en Quevedo, la policía está tras la pista de los sicarios. Hasta el momento la principal sospechosa es la viuda de Leandro Norero. Esta fue la última historia de Landy Párraga con ubicación en tiempo real, publicada en su cuenta de Instagram. Después de esta comida, la asesinaron en un restaurante ubicado en Quevedo, provincia de Los Ríos. Lo activa que era en diferentes redes sociales fue la clave para que los sicarios, que venían siguiendo el rastro de la ex reina de belleza, acaben con su vida. El nombre de Landy Párraga no solo ha sido vinculado a los reinados de belleza, sino que aparece en las conversaciones del caso Metástasis, del también asesinado en 2022 en la cárcel de Cotopaxi, el narcotraficante Leandro Norero. La principal preocupación del capo era que el nombre de Landy llegara a los oídos de su esposa. Mi estimado, por favor, donde mi mujer sale con algo de ella, me jodo. Ahora una de las sospechosas para la Policía Nacional de este crimen. En las conversaciones se lee que Leandro Norero le pide al usuario estimado, uno de sus hombres de confianza, que averiguara qué sabían los policías de Landy. El 13 de julio de 2022, Norero estaba conversando con Helvi Angulo. A Norero lo investigaban por lavado de activos y Angulo tenía infiltrados en el equipo policial que estaba detrás del caso. También me preguntan por Landy Párraga Goiburo, que usted la conoce. Dicen que esa chica tiene una importadora y que la están revisando. Por favor, de todo el proceso, a esa man hay que sacarla, si no se me viene el mundo abajo. Todo esto se dio porque policías tenían que revisar un pedido de fiscalía en una importadora que tenía la ex reina y que a decir de Leandro Norero no era de Landy Párraga. ¿Qué dicen de ella? Por nada del mundo tiene que aparecer. Ella siempre ha estado en el reinado y en esas cosas. Esa importadora no es de ella, sino de un machucón de la man. Se llama César. Lo que pasa es que yo no sabía quién es y que la fiscal quiere joder con esa man en el proceso. Mi estimado, no puede aparecer por nada del mundo.
Pero ya hablo con estos manes que deben de apoyar al 100 ahí. Ya le digo a los pacos que eso no debe salir por ningún lado. Tras el asesinato de Landy Párraga, los agentes policiales puntualizan que dentro de la investigación del caso Metástasis, evidenciaron que la ex reina de belleza mantuvo una relación sentimental con Leandro Antonio Norero Tigua y que dentro de la extracción de información de los terminales móviles de Norero se pudo evidenciar contenido con Landy Párraga, así como también la mención de algunos bienes, inmuebles y dinero que alias El Padrón le había dado, entre ellos varios departamentos y un auto BMW. Además, precisan que esta relación sentimental, hasta antes de ser asesinado Leandro Norero, no era conocida por Lina Paola Romero Vargas, viuda del señalado como narcotraficante. Tras casi 2 meses del colapso del puente sobre el río Lelia, ubicado en el kilómetro 82 de la vía Loax-Santo Domingo, el presidente de la República entregó oficialmente el nuevo puente Delta antes del plazo previsto, permitiendo así la libre circulación diaria de más de 12.000 vehículos livianos y pesados. Oficialmente el puente Delta de la vía Loax-Santo Domingo fue inaugurado, esto en presencia del presidente Daniel Noboa y del ministro de Transporte Roberto Luque, quienes ratificaron que el puente fue entregado en 56 días, tiempo récord según las autoridades. Es increíble en una provincia como Santo Domingo, con tanto, que no se haya atendido un tema como el del puente por parte de la prefectura. Una prefectura que, por si acaso, pidió mi renuncia hace un mes. Mientras ella pide mi renuncia, nosotros hacemos el trabajo que debería de hacer. La construcción del puente Delta tuvo una inversión de $550,000 en un plazo menor a 2 meses. Esta arteria vial permite la conectividad de la costa con la sierra, facilitando la movilización del área productiva a nivel nacional a través de la transportación pesada. Mire el tiempo que ha transcurrido, el perjuicio que se ha tenido el transporte pesado y todos los que transitan por esta arteria principal. Las autoridades detallaron que también intervendrán la vía Las Mercedes-Los Bancos, ruta que sirvió de alterna ante el cierre de la vía Loax-Santo Domingo y que ha permanecido en condiciones deplorables por años. Yo diría que esta semana ya estaría subido el proceso al sistema de compras públicas, siguiendo los plazos correspondientes para el mes de mayo, entre mediados y finales de mayo. Finalmente, el presidente Daniel Noboa hizo referencia a la Universidad Estatal de Santo Domingo, confirmando que se han asignado los recursos para este proyecto y se prevé iniciar el proceso de construcción este mismo año. Seguimos, el movimiento Construye apeló la decisión del Tribunal Contencioso Electoral del juez del TCE, Ángel Torres, de retirarle el registro de organizaciones políticas. Esto ocurre luego de que el mismo magistrado les negara la aclaración y ampliación. El movimiento Construye se jugó su última carta para evitar quedarse fuera del registro de organizaciones políticas que actualmente tienen vida jurídica en el tablero electoral. Según la legisladora de ese movimiento, Natalie Morillo, este domingo 28 de abril presentaron el recurso de apelación a la sentencia del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, que hace una semana resolvió retirar a Construye del registro de organizaciones políticas por no haber entregado un informe financiero y económico del año 2022. Entregó la apelación, ahora esperamos que se cumplan los tiempos establecidos que tiene el Tribunal Contencioso Electoral y pues que el cuerpo colegiado actúe de acuerdo a la ley, a la norma, que no se salte. Asegura que detrás hay otros intereses y que agotarán todas las instancias en el país y que no descartan ir a organismos internacionales. Que se tiene que hacer es revisar cuáles son las sanciones correspondientes bajo la ley, pero en ningún momento, en ninguna parte de la ley se establece que tengan que sancionar eliminando al partido político. Ante el Tribunal Contencioso, la apelación es lo último que les queda, pues según lo establece el Código de la Democracia, las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral son de última instancia y de obligatorio cumplimiento, por lo que de ser rechazado este recurso, el Consejo Electoral solo deberá ejecutarla y Construye podría perder su personería jurídica. ¿Qué efectos prácticos va a tener?
En primer lugar, que de cara al proceso electoral 2025 no puedan presentar candidaturas porque no pueden reactivarlo. Según Ron, les queda una instancia fuera del ámbito electoral, que es la acción extraordinaria de protección. Se la puede presentar ante la Corte Constitucional. En el TCE no hay tiempos fijos para que se evacúe este recurso. Por ahora está pendiente del sorteo para que un juez pueda conocer la apelación y el tribunal tome la última decisión. Según la policía y las Fuerzas Armadas, alrededor de 34.000 armas incautadas a las organizaciones delictivas podrían pasar a su uso con una reforma a la ley de armas que se tramite en la Asamblea. La norma habla también de los requisitos para el porte de armas. Se trata de una ley que no se ha reformado desde hace 44 años. Por eso la Comisión de Seguridad de la Asamblea trabaja ya en el informe para segundo debate de la ley de armas, munición y explosivos. Este lunes los delegados de las Fuerzas Armadas y la Policía comparecieron en esa mesa e insistieron en la necesidad de que las armas incautadas pasen a sus manos para el combate a la delincuencia. En ese sentido, lo que pedimos es que son más de casi 40.000 armas que están en ese estado y más de 200.000 municiones que podrían ser utilizadas por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para poder fortalecer las operaciones. Como Policía Nacional el año anterior se incautó más de 9.900 armas en el país. Las tenemos ya en el ámbito interno de la seguridad de este país, que es, por eso es que lo que pedimos, el reforzamiento de los aspectos logísticos en fronteras. La presidenta de esa comisión explicó que también en este proyecto de ley se establecerán los requisitos para el porte de armas. Puso el expresidente de la República, el señor Guillermo Lasso, a través del decreto 707, en donde él indica sobre la tenencia de armas, pero no pone cuáles son específicamente los pasos que hay que seguir y por tanto no se ha podido dar. Por otro lado, esta iniciativa establece el obligatorio control por parte del Estado para la importación y venta de explosivos. Adicional a eso se puso como requisitos que cualquier persona natural o jurídica que requiera importar armas, municiones o explosivos lo hagan también directamente desde las fábricas en el extranjero para que podamos garantizar esa trazabilidad de la que tanto hemos hablado, que no es más que tener un código o un número de serie establecido en el arma, en la munición, en el explosivo. Y también se fijan reglas para la regularización y el registro de armas heredadas. El acuerdo comercial con China, que entrará en vigencia el miércoles, reducirá los precios de los vehículos provenientes de ese país. Esto porque los impuestos actuales se reducirán aproximadamente 3 puntos porcentuales cada año. Restan apenas 2 días para que el acuerdo comercial con China entre en vigencia y uno de los puntos que causa expectativa es el que abarataría los costos de los vehículos que ingresen de ese país. Según el tratado, los impuestos que actualmente pagan estos autos se reducirán en un lapso de 15 a 20 años. 3 puntos porcentuales aproximadamente por cada año, hasta llegar a un porcentaje mucho menor de arancel que pagan ahora, que es aproximadamente entre un 30 a 40% dependiendo del vehículo. La desgravación arancelaria se aplicará progresivamente, pero los autos que más tiempo demorarán serán 2. Pickups o camionetas a gasolina y unos vehículos que son los SUVs 4x4. De esta manera, por ejemplo, un SUV con motor de 1500 cc paga actualmente 40% de arancel, pero este mismo año, con la entrada en vigencia del acuerdo, empezará a pagar 37,34%, en tanto que los que se usan para la producción como transporte de carga o buses inmediatamente bajarán a 0% de impuestos, reducciones que desde la Cámara de Industria Automotriz consideran que representa una amenaza. Los vehículos de origen chino de alguna manera pueden amortiguar de mejor manera el efecto del incremento del IVA, puesto que van a tener una reducción de los aranceles. ¿Y esto qué les puede permitir? Los puede poner en una mejor condición para enfrentar la definición de precios. Sin embargo, expertos en comercio exterior aseguran que incluso en el tratado se colocaron cláusulas para proteger la industria ecuatoriana. Se ha protegido mucho la industria de los neumáticos, la industria de los vidrios, que generalmente aquí lo producimos. Entonces, este tipo de mercancías, este tipo de bienes no forman parte del tratado ni de la desgravación. Del 100% de los vehículos que existen en el país, el 37% son de origen chino. A partir de 2025, la reducción de los aranceles a la importación de estos autos será en enero.